Pablo, ¿cuántas de estas situaciones, no? El tema del frío, de calefaccionarse con medidas que no son muy seguras, ¿no? Cómo se repiten estos hechos e incluso algunos trágicos también. Sí, y sobre todo cuando hay situaciones de vulnerabilidad social, esto se nota mucho más. Ojalá que el invierno dé una tregua, porque siempre quienes terminan pagando los mayores costos son aquellos que tienen menos recursos. Y afortunadamente, a ver, debería haber un Estado contemplando, presente, obviamente que no alcanza, pero digo, ¿cuánta solidaridad se puede ver en distintas agrupaciones, brindando algo calentito, los comedores, la junta de frazadas, de ropa, ¿no? ¿Cómo se hace presente? Sí, porque la solidaridad en la Argentina parece estar como parte de la esencia, el ADN, pero los problemas estructurales deben venir fundamentalmente de la política. Sí, tiene que tener otra respuesta. Sí, claro. No el asistencialismo, porque no lo resuelve. Resuelve lo coyuntural. Nada más. Y a veces en parte, ¿no? Sí. Porque tampoco se puede alcanzar a todo. Es cierto que también el Estado ha tenido una presencia muy fuerte desde la pandemia a esta parte con la asistencia alimentaria, ¿no? Por ejemplo, y con el sostenimiento de algunas políticas sociales. Pero es evidente que en este escenario de tantas desigualdades, de tanta pobreza, indigencia, inflación, no resulta tan fácil. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? Por ahí estos fríos extremos son los que más lo dejan a la vista. Sí, que se visibilizan mucho más, claro está. Pablo, ¿qué trajiste para hoy? Vamos a hablar del planteo que ayer por la tarde se dio a conocer del fiscal que actúa en la causa contra el ex senador y ex gobernador de Tucumán, Alperovich. Se ha pedido la elevación a juicio de la causa, y en esto también han intervenido los órganos ligados con la perspectiva de género, en un fallo que, en una resolución en realidad, que contiene mucho de esa mirada que se requiere en la justicia y que es necesaria volcarla también en los documentos judiciales para avanzar en un cambio profundo, directo, que marque precedentes sobre lo que implican este tipo de hechos, sobre todo cuando hay alguien tan poderoso y una víctima que debe sortear no solamente los obstáculos que implican un abuso sexual, sino el poder que ejerce sobre ella la persona que está siendo acusada. Por eso nos parece muy interesante poder hacer un repaso de algunos fragmentos de esta resolución. Fue sumamente contundente. Sí, sí, totalmente. Y me parece, insisto, que en el caso de que haya un aval para que el juicio finalmente se concrete, puede actuar como un precedente muy importante. Vamos a ver. Dale. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional y la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM, solicitaron la elevación a juicio oral de la causa en la que está imputado el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich. Alperovich está acusado por distintos hechos de abuso sexual contra su sobrina ocurridos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán. En el dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que el ex senador debe responder por 3 hechos de abuso, 2 de ellos cometidos en tentativa, y 6 sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. En todos los casos, los hechos se produjeron mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, indicaron los fiscales. Además, según el escrito, quedó comprobado cómo el imputado, utilizando la fuerza física, ejerciendo un abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de 3 meses. Fue realmente muy contundente el fallo, la resolución de los jueces que piden que Alperovich vaya a juicio. Ninguna investigación judicial de violencia sexual sobre una mujer puede catalogarse como seria y exhaustiva si no toma en consideración las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, propias del sistema patriarcal, y si no se hace cargo de analizar el impacto de estas inequidades en el caso concreto. Por eso decíamos que es muy valioso lo que se ha planteado, porque actúa como una descripción muy severa, no solo de lo que implica el caso de Alperovich, sino de una sociedad donde el patriarcado, sumado al poder que pueden ejercer aquellos que
cometen un hecho de estas características, ¿cómo lo afecta a la víctima, no? Claro, y cuando se habla de perspectiva de género, es esto, ¿no? Es contemplar estas circunstancias que allí el juez estaba manifestando en el informe. Sí, absolutamente, ¿no? Aquí se ve, y es muy valioso, en algún momento lo vamos a hablar más en detalle, la participación de la UFEM, que es esta unidad que permite que haya una mirada de perspectiva de género en los fallos. Probablemente el fiscal que ha tomado esta resolución quizás no haya tenido todos los elementos y sobre todo los argumentos que en el trabajo conjunto con la UFEM aparecen como muy importantes, ¿no? La resolución ahora tiene que ser evaluada por el magistrado que está a cargo de esta investigación. Bueno, y allí se va a determinar si Alperovich finalmente se sienta en el banquillo de los acusados. Pero es un hecho que entendemos puede actuar como paradigma para todos aquellos que están siendo acusados o pueden ser acusados por delitos de esta gravedad y han ostentado un lugar de poder que además condiciona a sus víctimas. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos reencontramos mañana.